Gracias. Sí, vamos a darle un aplauso al único que la merece, ¿verdad? Es a nuestro Señor Jesucristo. Como ya les comentó Vic, buen amigo, mi nombre es José Domínguez, somos parte de la iglesia, formamos parte del liderazgo. Sí, es un gran honor poder estar y servir al Señor en esta área de la oración, de la intercesión. Y pues me da mucho gusto en esta tarde ya poder compartir algo de lo que el Señor ha hablado. Cuando Alberto me comenta, oye, ¿podrías tal fecha? Y pues estamos festejando nuestra independencia, la libertad, y inmediatamente el tema, ¿verdad?, de libertad. Sí, honramos a nuestra nación con el himno, nuestros lábaro patrio, etcétera. Pero quiero en esta mañana, y todas las mañanas de nuestra vida debemos honrar al que nos trae esa verdadera libertad, ¿sí? Pues es un gran privilegio y valoramos como mexicanos esa libertad que tenemos de reunirnos, como lo comentaba José Luis, porque hay muchas naciones en donde está coartado el evangelio, en donde a los predicadores el gobierno les está pidiendo qué es lo que van a hablar al pueblo. Sabemos que hay partes de la escritura que quieren editarla, aún naciones cristianas del norte, sí, quieren hacer cambios, pero bueno, aquí en México estaremos orando para que eso no pase y podamos compartir el evangelio tal como el Señor nos lo ha dejado. Entonces, ¿qué tanto valoramos? Es una pregunta. ¿Qué tanto valoras tú tu libertad como cristianos? ¿Sí? Aún estaremos, alguna área de nuestra vida todavía estará en esclavitud, ¿sí? Es la pregunta. Todavía, sí, ya como cristianos que somos, ¿verdad? Pero hay áreas en nuestras vidas que aún todavía estamos atados y no tenemos una plena y total libertad. Y vamos a ver hoy, en esta mañana, este tema. Yo le he titulado El Cordero que trae libertad, ¿sí? El Cordero que trae libertad. Y vamos a ver una historia. En la Biblia hay muchas historias y hemos oído muchos mensajes acerca de alguna historia en lo particular, ¿sí? Pero quiero contar una historia, la gran historia, ¿sí? Porque vamos a empezar desde Génesis y vamos a terminar en Apocalipsis esta historia, porque es un solo autor, es un solo pensamiento, es una sola dirección, es un solo sentir de parte de Dios. Entonces vamos a empezar esta historia de un pueblo que fue libertado de la esclavitud. Y para poner un poquito de contexto, ¿sí? Todos conocemos la historia de Noé. Vamos a empezar en Noé y la famosa arca, ¿verdad? Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De la línea de Sem, obviamente tuvo hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta llegar a Abraham. También todos conocemos, hemos escuchado la historia de Abraham, un hombre al cual Dios lo escogió y habló específicamente y le dijo: quiero que dejes tu tierra y tu parentela, porque yo te voy a dar una tierra. Le hizo esta promesa: te voy a dar una tierra, te voy a dar una descendencia numerosa, de tu descendencia saldrán reyes, y de esa genealogía todas las naciones de la tierra serán benditas, de tu descendencia, ¿sí? Y todas las naciones de la tierra incluye a nuestra nación México. O sea, quiere decir que en la Biblia, desde el Génesis, estamos nosotros contemplados. Lo que comentaba José Luis, el dedo de Dios escribió la historia. Entonces necesitamos tener ese contexto de esta nación de Israel, porque de su descendencia fueron benditas todas las naciones de la tierra, y eso aquí a nosotros nos incluye. Bueno, entonces vemos que Abraham, que se le hizo esa promesa, tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo esas 12 hijos, que después fueron las 12 tribus de Israel, ¿sí? Jacob después se le cambió el nombre a Israel, ¿sí? Bueno, de esos 12 hijos, el penúltimo hijo es José. Recordamos también esa historia, ¿verdad? José el soñador, José al que su padre Jacob
pues tenía favoritismo con él, ¿verdad? Y sus hermanos, los otros hermanos, pues tenían celos de él, y en algún momento confabularon ahí, hicieron y dijeron: ¿y si nos deshacemos de verdad? Y le damos chicharrón, y uno de esos dijo: no, mejor, mira, iba pasando una caravana que va rumbo a Egipto, y qué tal si lo vendemos. Lo vendieron a esa caravana. José, el penúltimo de los hijos, fue a dar a Egipto, ¿sí? Para hacerles la historia corta, José llegó a ser el segundo después de Faraón, después de un chorro de dificultades y tragedias y cosas adversas, pero Dios tenía un plan para el pueblo, para José, para esa promesa que Dios le había dado a Abraham, que pasó a Isaac y Jacob. Dios nunca se había olvidado de esa promesa, ¿sí? Dios no se olvida de sus promesas. Entonces José interpreta los sueños de Faraón. ¿Recuerdan esas famosas 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas muy llenas, gordas, y 7 espigas, etcétera? José le logra interpretar a Faraón, y la cosa es que Faraón y José llega a ser el segundo después de Faraón. Y efectivamente esas vacas flacas fue una hambruna que afectó a toda esa parte de la tierra, ¿sí? Pero José tomó esto de vacas gordas y almacenó todos los granos que pudo, todo el alimento, pero esa hambruna afectó a la familia de José, que estaba en la tierra de Canaán. Y el papá de José, de los 2 hermanos, oyó que en Egipto había pues había abundancia de grano, y les dijo: vayan y consigan. Bueno, entonces pues varios encuentros tuvieron. José se revela como su hermano, ese hermano que lo daban por muerto y todo, pero él dijo claramente: pues Dios me ha hablado aquí, enviado aquí para preservar a todos ustedes. Bueno, resulta que salen 70 familias de la tierra de Canaán a Egipto y se establecen ahí. Faraón les da una tierra y empiezan a multiplicarse, empiezan a formar más gente, y obviamente José muere, el faraón que era también muere, pero pasan los años, y el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, empieza a multiplicarse y a ser más fuerte. Pasan 400 años en la tierra, pero empezaron a ser oprimidos, empezaron a ser esclavos de los egipcios. Y entonces hubo un momento en donde ya no soportaron más, ya no aguantaron tal opresión, y entonces vemos aquí que hubo un clamor del pueblo, ¿sí? Ya no aguantaban más. Y ahora sí nos vamos a Éxodo capítulo 3, y nada más es como un resumen de todo esto que está pasando. Y esta es una escritura en donde Dios le habla a Moisés. Para eso ya se levantó todo un libertador ahí, alguien que los iba a llevar y sacar de la tierra de Egipto. Y esta escritura, Dios hablando a Moisés, y les dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He visto sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de todos sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Y le dice: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Luego dice: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Entonces Moisés tiene esta gran encomienda de sacar a todo el pueblo, que para ese tiempo ya eran cerca de 600,000 hombres, dice nada más, puros varones, 600,000. Era un pueblo numerosísimo, ¿sí? Que ya estaban en ese momento. Y entonces sigue la historia, y empieza Moisés, va a Faraón y hacer una serie de señales, ¿sí? De señales y de plagas. Y le dice Moisés a Faraón: ¿sabes qué? Deja salir a mi pueblo. Pues no los dejo, y a ver quién manda más acá. Y entonces empiezan las famosas 10 plagas, ¿sí? Una tras otra. Recuerdan las moscas, las ranas, la sangre,
llagas purulentas, etcétera, hasta la 9ª plaga, que es tinieblas sobre la tierra. Hubo una gran tiniebla en todo ese pueblo de Egipto, en esa zona, y sin embargo no los deja salir porque Faraón había endurecido su corazón. Y entonces, antes de la 10ª plaga, que ya era la definitiva según la escritura, Dios les manda y Dios le pide al pueblo el sacrificio de un cordero antes de ser liberados, ¿sí? Y aquí vemos por primera vez al cordero que trae libertad. Un cordero, Dios le manda el sacrificio a este pueblo y les dice: quiero que hagan este sacrificio. Y ya empieza esta fiesta era una fiesta porque para recordar cómo Dios los había sacado de esta tierra de Egipto. Entonces empieza y dice, entonces en Éxodo 12 dice: entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de las puertas de la casa donde se coma el animal, ¿sí? Entonces ahí empieza todo un plan de parte de Dios para que ellos puedan recordar, ¿sí?, la fiesta de los panes sin levadura, también se conoce, o la Pascua, ¿sí?, en donde iban a sacrificar al animal, iban a comer esos panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Sí, era toda una celebración para recordar el día en donde Dios los sacó de Egipto a libertad, ¿sí? Entonces sigue la historia, dice: pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto, ¿sí? Empieza ahí una gran trama muy interesante, ¿sí? Y después Dios les ordena que recordar ese día de generación en generación, porque es muy significativo la muerte del cordero, la sangre, la liberación, ¿sí? Y les empieza después de esto, inmediatamente les da los 10 mandamientos, y dentro de esos 10 mandamientos hay un momento en donde Dios le da a Moisés claramente las medidas de un lugar en donde Dios quiere habitar, su presencia sea manifiesta. Ese es el famoso tabernáculo, que era una tienda en donde estaba bien especificado qué tenía que hacer ahí, porque Dios quería habitar en ese lugar santísimo, especial para Él. Y vemos así que por generaciones y generaciones y generaciones, ese sacrificio de ese cordero inocente, su sangre derramada, cuando le cortaban la yugular, veían cómo la sangre de ese animalito inocente que no tenía nada que pagar, la sangre salía y la sangre se iba. La sangre se iba y la vida se iba. Entonces ellos hicieron esta ecuación, ¿verdad? Sangre igual a vida, ¿sí? Y a la hora de que ponían la mano sobre la cabeza del corderito, pasaban la culpa, mi culpa sobre este animalito, todos los pecados, toda la culpa recaía sobre él, y entonces el Cordero de Dios cubría por un tiempo nada más los pecados del pueblo. Bueno, todo esto lo hicieron por generaciones, y ahora vamos a ver la otra escena. En tiempo de Jesucristo pasaron los años, las generaciones, y vemos a Juan el Bautista, ¿sí? Recordamos a Juan el Bautista. Ahí en Juan capítulo 1 se presenta este Juan Bautista, pero antes de leer esta escritura, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista, ¿sí? Y fíjense lo que dice Juan ahí, dice: yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no conocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni desatar las correas de sus sandalias. Ese era Jesucristo al cual se estaba refiriendo. Y dice: al día siguiente, ahora sí está aquí, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, ¿sí? Yo imagino la multitud así de gente, porque él proclamaba: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿sí? Y ese es el reino de los cielos, acercándose, Jesús acercándose.
y les dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, miren, obsérvenlo, contémplenlo. Él es el que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué significa el pecado del mundo? ¿Sí? ¿Cuál es eso? ¿A qué se refería Juan el Bautista cuando dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ese es el problema más apremiante del ser humano, desde Adán y Eva hasta nuestras fechas. El pecado nuestro que nos impide una relación con nuestro Creador. Fíjense lo que dice Juan 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes dice ahí? Todos pecaron, todos pecamos y estamos destituidos de la presencia de Dios. Ese es el problema más grande de la humanidad. No es la hambruna o problemas ecológicos. ¿Cuál problema económico? El que tú pienses, el problema principal o mayor que el ser humano tiene es delante de Dios. ¿Sí? Vemos otra escritura, dice en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. ¿Sí? En Romanos 5:12, este libro impresionante porque nos marca, nos enseña acerca de este pecado y lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y cuándo entró ese pecado? O sea, ¿cómo fue que venimos a tener este problema? Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Sí? Ahí está el problema. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva: de todos los árboles que ves aquí en este huerto maravilloso, de todos puedes comer, solamente de uno, porque el día que de este fruto comas, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Engañados por ese enemigo astuto, les dijo: no, los engañó, creyeron el engaño del enemigo, comieron el fruto y dice que en ese momento no cayeron fulminados, ¿verdad? Como muertos. Hubo una separación, los expulsaron del Edén. Hubo una muerte, una separación, que eso es lo grave del ser humano. Entonces vemos acá cómo el pecado entró por Adán, ¿sí? Y Jesús un poquito más adelante dentro de su ministerio, que empezó ahí después de Juan el Bautista, de que lo bautizaron, descendió el Espíritu Santo, la voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en el cual yo me complazco, ¿verdad? Dando el banderazo de arranque para el ministerio de Jesucristo. Y vemos cómo Jesús empezó y él predicaba a todos donde iban los pueblos, pero también entraba a las sinagogas donde ellos estaban en ese tiempo, leían las escrituras y tenían el libro de Isaías en ese tiempo. 700 años antes de Jesucristo tenían este libro, que es el libro de Isaías, y dice que le entregaron ahí el libro, el rollo, porque eran rollos, y Jesús buscó dentro de este rollo y leyó estas escrituras. Estas escrituras, 700 años, y Jesús las lee delante de todos esos fariseos y maestros de la ley y todos esos religiosos de aquel tiempo. Jesús lee estas escrituras, ¿sí? Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán librados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Dice que cuando terminó de leer esta escritura, enrolló el libro, se los entregó y les dijo: se acaba de cumplir esta escritura delante de ustedes. Yo imagino la cara de todos estos hombres que estaban ahí diciendo: pues, ¿quién es este? ¿Por qué nos está diciendo, nos habla de esa manera? Él es el Mesías, ¿sí? Posteriormente Jesús aclara el asunto de la esclavitud al pecado, ¿sí? Porque ese es el punto de ser libres de la esclavitud del pecado. En Juan 8, 31 y 36, Jesús les dijo a los que creyeron en Él, o sea, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿sí?
En otras palabras, ustedes dicen que son mis discípulos, tienen que mantenerse fieles a mis enseñanzas. Nosotros somos discípulos de Jesús, queremos mantenernos fieles a las enseñanzas de este libro, ¿sí? Va a haber muchos falsos maestros que van a querer cambiar, que están queriendo cambiar la escritura, pero dice, nosotros vamos a ser fieles al mantenernos, ¿sí?, en las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles, ¿sí?, lo que está escrito en esto, y dice que verdaderamente seremos libres. Y si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El conocer esta escritura, el conocer este libro, el conocer cuál es el corazón de Dios, cuál es el propósito, qué hizo Jesús en esa cruz, por qué lo hizo. Y todas y cada una de las enseñanzas acá es conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. No sé cuál área de tu vida estemos batallando pero cuando conocemos la verdad, lo que hizo Jesucristo, dice que esa nos va a hacer libres de nuestro pensamiento, de toda la actitud que tenemos, de nuestro egoísmo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Seguimos con la escritura, dice, ¿qué quieres decir con los hará libres? O sea, se preguntaron ellos también, y nosotros también podríamos hacer esa misma pregunta. ¿Qué quiere decir los hará libres? Jesús les contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí. Forma parte de la familia por siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes verdaderamente son libres. Ustedes son verdaderamente libres, ¿sí? Si el Hijo, si Jesucristo, ¿verdad? Es uno de los títulos que Jesús más ocupó recurrentemente, como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Él es el que nos trae libertad, ¿sí? No son una serie de dogmas, no son una serie de doctrinas, no son una serie de mandamientos los que nos hacen libres. El Evangelio no es, el Evangelio se nos han dado un hombre, y ese hombre es Jesucristo, el que nos hace libres, ¿sí? No son doctrinas, no es filosofía, no son leyes, no son reglas la que nos hace libres, es Jesucristo el que nos hace libres. ¿Para qué nos hace libres? O sea, esa es otra pregunta, ¿sí? Esa es otra pregunta que debemos hacernos. ¿Para qué nos hace libres? ¿Está interesado en hacernos libres Dios? Por supuesto que sí, de ataduras, de pensamientos, de opresión, lo que ustedes manden, de enfermedades, de todo eso está muy bien, y de eso se trata la escritura. Pero ¿cuál es el corazón de todo esto? Vamos a regresar a la primera historia, recuerdan ahí, y vamos a leer en Éxodo 19:1. Dice, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto. Recuerdan que el cordero sale de Egipto, y dice, 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Iban en una peregrinación hasta la tierra prometida, ¿sí? Iban saliendo, y ahí hubo llegaron al desierto de Sinaí, y dice, después de levantar campamento en Rifadim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al monte de Sinaí. Para que no se nos olvide que es en Sinaí en donde pasan estas cosas. Dice, entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, ¿sí? Todos esos 600,000 hombres, más las mujeres y los niños, que era este es el mensaje. Dice, anúnciales a los descendientes de Israel, ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila. Y esto es lo más importante, y esta es la clave de todo este mensaje. Dice, y los traje hacia mí, y los traje hacia mí. ¿Cuál es el propósito de Dios al hacernos libre? ¿Cuál fue el propósito de Dios de sacarlos de esa esclavitud y llevarlos ahí? Dice, y los traje hacia mí, ¿sí? Eso es lo más importante. Y los traje hacia mí. Dice, ahora bien, si ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenecen.
Ahora, aquí vemos dos cosas. Dios hizo su parte, los libró de la esclavitud. Esa es su parte, los traje hacia mí, dice él, pero ahora le toca la parte al pueblo y eso nos incluye a nosotros. Dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, ¿sí? Muchas de las promesas de Dios son el sí y el entonces. Si mi pueblo se humilla y mi pueblo que lleva mi nombre, ¿verdad?, y se arrepiente de sus pecados, etcétera, lo que vimos en 2 de Crónicas 7, entonces sanaré su tierra, ¿sí? Y lo vemos acá, ese principio, el sí y el entonces, Dios haciendo su parte, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Y aquí podríamos presentarnos, y me he hecho mucho esta pregunta y he meditado mucho sobre esta: ¿cuál es el anhelo más grande de Dios? ¿Cuál es el anhelo en el corazón de Dios más grande que tiene? ¿Será reinar sobre la tierra? ¿Será el poner a sus enemigos por estrado de sus pies? ¿Será castigar a los malos? Todo eso sí, estoy de acuerdo, y porque aquí dice la Escritura. Pero el anhelo más grande de Dios es que nosotros podamos estar con Él, que nosotros podamos verle a Él, ¿sí? Ese es el anhelo más grande de parte de Dios, ¿sí? Dios nos desea y quiere habitar entre nosotros, ¿sí? Por eso Dios mandó construir a Moisés después de estas instrucciones de los 10 mandamientos. Le mandó a hacer el tabernáculo porque ahí quería Dios habitar, porque quería habitar entre su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo vemos, lo vamos a ver ahorita en el sacrificio de Jesús, que ya no nada más está en un tabernáculo. Ahora dice que nosotros somos esa morada santa, en el cual a través del Espíritu Santo Dios está en nosotros, ¿sí? Dios habitando en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es la segunda pregunta? ¿Cómo nos hace libres? Conociendo lo que hizo por nosotros y creyendo en ese sacrificio en la cruz, ese sacrificio que Él tomó nuestro lugar, ¿sí? El justo por los injustos, tomó nuestro lugar en esa cruz, derramó su sangre, ese Cordero de Dios del cual hablaba Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No nada más lo tapa por un tiempo, como hacían todos los sacrificios de animalitos, ¿sí? Lo cubrían por un tiempo porque tenían que estar repetidamente haciéndolos continuamente, pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la Escritura. Cuando nosotros creemos que Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, por fe creemos en nuestro corazón, le confesamos con nuestra boca, nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, como dice la Escritura, y vamos en obediencia a Él, es que nosotros somos libres, ¿sí? Y empieza una vida nueva en Él, nos da una nueva identidad. Y eso es muy, muy importante, que cuando nosotros vamos a Él en arrepentimiento, dice que nos hace nuevas criaturas somos. No nos mejora, no somos ya mejores personas, dice que somos nuevas criaturas. Nos ha trasladado de las tinieblas a la luz verdadera. Eso es, y con esa nueva identidad es que nosotros caminamos en la vida en libertad, ¿sí? Entonces el Cordero de Dios sacrificado y que quita para siempre nuestra culpa, haciéndonos justos delante de Dios, ¿sí? Y aquí nos vamos de una escena a otra. Vemos ahí en el monte Sinaí y vamos a los tiempos de Jesucristo y vamos a ver la cruz. ¿Qué pasó en esa cruz? Los últimos minutos de Jesucristo en esa cruz. Vemos entonces Jesús volvió a gritar, ¿sí? Hubo un grito de libertad, ¿sí? Aparentemente ahorita y dimos el grito de independencia ahí, los presidentes, gobernadores, etcétera, dando un grito de libertad y ahí lo vimos, pero hubo un grito de libertad en esa cruz y entregó su espíritu. En Juan hay una escritura en donde dice consumado es, o sea, he terminado la obra que Dios Padre me envió y yo la acepté voluntariamente. He terminado esa obra aquí en la tierra, ¿sí? Dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esa cortina gruesa, alta, que
separaba el lugar santísimo del lugar santo, ¿sí? Que una vez al año un sumo sacerdote podía entrar después de un sacrificio del cordero, derramar sangre, lavamientos, arrepentimiento, etcétera, etcétera. Podía entrar a ese lugar tan especial. Pues dice que cuando Jesús gritó o consumado es, dice que ese velo del templo, que no estaba muy lejos de ahí, se rasgó en dos. Y Hebreos nos explica qué es esto. Hebreos, el libro Hebreos, que estamos leyendo todavía como congregación, fíjense lo que dice: nos abrió un camino nuevo, nos abrió un camino nuevo. Si quieres poner Hebreos 10, muy bien, dice: así que, amados hermanos, por todo esto que les acabo de explicar, amados hermanos, ese es para nosotros, podamos entrar con valentía en el lugar santísimo. ¿Por qué con valentía? Me llama mucho la atención esto, porque anteriormente el sumo sacerdote, ¿ustedes creen que iba a entrar así con valentía? Entraba con un temor: si me falló algo, si no me arrepentí esto, si no fui sincero en ese lugar santísimo, si algo le fallaba, ¡pum!, caía fulminado. La prueba de esto es que entraban amarrados de uno de sus tobillos, ¿sí? Y sus vestiduras tenían unas campanitas ahí, y la gente que estaba afuera oía las campanitas: está vivo. Pero cuando dejaban de oír, dijeron: ya caminó, ¿verdad? Cayó fulminado, porque no podía estar la presencia de Dios manifiesta, el pecado. Entonces entraban con temor, sí, de haber fallado algo, de no. Pero aquí dice que entremos con valentía. ¿Por qué? Porque ahora ya no depende de nuestra conducta, de nuestra pureza, ahora depende de lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Ya no depende de nosotros, ¿sí? Ese es el mensaje. O sea, ya no dependemos de nosotros, de cuán buenos somos, de cómo hacemos, de cómo damos, de si diezmas, si no. No depende nada de eso, que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, ¿sí? Podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús, por su muerte. Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Es la esencia del Evangelio. De esto se trata este libro. El Cordero de Dios vino a pagar por nuestros pecados, y nosotros podemos presentarnos delante de Dios. ¿Qué verdad más liberadora que esta puede escuchar el ser humano? No hay verdad. Que podemos tener acceso al trono de la gracia cuando venimos con un corazón sincero, en arrepentimiento, confesando nuestros pecados, nuestra debilidad, nuestra incompetencia. Cuando venimos tenemos libre acceso al trono de la gracia, ¿sí? Y vamos terminando. El sacrificio del Cordero de Dios es central en nuestra vida, ¿sí? Por eso es el Cordero que trae libertad. El sacrificio del Cordero de Dios es central en nuestra vida. Esta es la verdad que nos hace libres, y ya no somos esclavos del pecado. Como hijos de Dios, tener esa identidad bien arraigada en nuestra vida, trabajar sobre la identidad de hijo de Dios. No tengo que estar haciendo esto. Un hijo de Dios, batallamos, tenemos pecado, porque dice también la Escritura que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Pero tenemos un abogado para con el cielo, con Dios, y ese es Jesucristo, que si vamos en arrepentimiento, esa es la parte de santificación en la tierra. Él ya hizo su parte. Ahora nosotros necesitamos tener esa parte de regeneración. Él nos dio libertad, pero también nosotros necesitamos poner nuestra parte, ¿sí? Caminar en esa identidad y conocer lo que Jesús hizo, ¿sí? Entonces Él nos abrió un nuevo camino. En Gálatas 5:13 dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. El Señor ya hizo su parte, pero nos está haciendo un llamado a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice al contrario: usen la libertad para servirse
unos a otros, ¿sí? Ese es el mensaje de salvación y de libertad que tenemos, ¿sí? Como hijos de Dios. Y hay 3 escenas que yo puedo ver acá en la Escritura en donde el Cordero es relevante, ¿sí? Él es el que es relevante. Antes de liberar al pueblo de Israel, ¿sí? Hubo un sacrificio en la cruz, ¿sí? Antes de darnos libertad hubo un sacrificio del Cordero, y lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos el tercer periodo en donde vemos al Cordero trayendo libertad, ¿sí? El Cordero de Dios que vive y viene por segunda vez. Fíjense lo que dice Apocalipsis, aquí lo tengo, porque el Señor quiere intimidad con nosotros. Ese es el mensaje de la Escritura, quiere que participemos con Él. Una de las cartas que están en Apocalipsis, en la 7ª carta a una iglesia en Laodicea, y esta escritura la hemos escuchado varias veces para las personas que no conocen al Señor, pero si vamos al contexto de esta escritura, es una carta que Dios, Jesucristo, le está escribiendo a una iglesia, ¿sí? Que se había apartado, que había dejado a Jesús afuera de su predicación, de sus vidas. Qué tremendo esta carta, ¿verdad? Pero Jesús tiene misericordia de cada uno de nosotros. No sé si tú has dejado a Jesús ahí medio afuerita de tu vida, ¿verdad? No, esta parte de mi vida, no, ahí estate afuera, Señor. No sé, pero fíjense lo que dice, y esta es la esencia misma que vemos en Génesis, en Apocalipsis, y le dice, es Apocalipsis 3:20, dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Ese es el anhelo más grande de Dios: tener intimidad, tener una relación, tener una comunión a través de la Escritura, con la ayuda del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese es el anhelo de Dios. No ha cambiado, no ha quitado el dedo del renglón. Desde Génesis a Apocalipsis, ese es el mensaje. Jesucristo pagó el precio para poder tener esa comunión. Y Apocalipsis capítulo 4 y 5 nos da una imagen de lo que está ocurriendo en el cielo, en el trono de Dios. Y es impresionante también ver estas imágenes, cómo las escribe Juan, el apóstol Juan. Tuvo una visión del cielo en donde está el trono de Dios en el cielo, los 24 ancianos en sus tronos, los 4 seres vivientes dándole gloria y honra y honor, y dice que salían destellos y truenos, y estos seres dice que tenían ojos por todos lados, pero se tapaban porque yo imagino que cada uno de esos destellos era la gloria de Dios, diciendo: es poderoso, eres maravilloso, y ellos cantando: santo, santo, santo. Nunca dejaban de decir, porque cada uno de esos destellos era la gloria de Dios, una cualidad de Dios, una majestad de Dios, y ellos cantaban santo y santo. Pero en el capítulo 5, fíjense lo que dice acá. Tenían estos seres vivientes, dice, tenían 7 ojos, representaban los 7 aspectos del Espíritu de Dios. Y aquí en el 7 dice: pasó delante y tomó el rollo, la mano del que estaba sentado en el trono. Estaba Dios Padre sentado en el trono, pero dice que también estaba Jesucristo ahí a su diestra, porque eso nos habla la Escritura de que Jesús resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Dice: cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes, o sea, Jesús tomó el rollo de la mano del Padre, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aquí vemos otra vez lo relevante que es el Cordero. Ese sacrificio en la cruz nos está remitiendo a lo que es el Cordero de Dios, ese sacrificio en la cruz. Dice: cada uno tenía arpas y llevaba copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Esto es fabuloso, esto es bueno, aquí lo describe Juan de esta manera: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado
y tu sangre pagó el rescate por todos, y el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Se acuerdan la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que de él iban a ser bendecidos todas las naciones de la tierra, incluyendo a los mexicanos. Pues aquí estamos, ¿sí? Dios pagó el precio, el rescate para Dios, de la gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y los ha transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra, reinaremos sobre la tierra. Dice: digno es el cordero que fue sacrificado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría y la fuerza, el honor y la gloria y la bendición. Bendición y honor, gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. ¿Sí? Esa imagen previa de las 10 plagas, pues les decía, la última, la 9ª plaga era tinieblas sobre la tierra. Y dice el Señor que cuando regrese por segunda vez, el Cordero de Dios va a regresar a la tierra y va a haber tinieblas sobre las naciones. Y estamos viendo unas tinieblas espesas sobre la gente, pero Él va a venir en el éxodo más impresionante que el ser humano pueda experimentar. Un éxodo en el cual vamos a ser atraídos hacia Él y vamos a ser librados de todo pecado. ¿Sí? Esto es sumamente importante y relevante para nuestros días, para nuestras fechas. Amada familia en Cristo, tenemos una esperanza en los cielos y ese es Jesucristo. Va a venir como ese cordero, ¿sí? Va a venir como un rey, ¿sí? Va a venir como un esposo, pero también viene como ese cordero inmolado. Y esto es impresionante, y con esto estamos terminando. Y bendecimos a nuestra nación porque está aquí en la Escritura, aquí la vemos, ¿sí? Y me gustaría que nos pusiéramos de pie ya para terminar, y vamos a hacer una oración. No sé, no conozco sus vidas, pero el Espíritu Santo sí, estoy seguro ha hablado a cada uno de nosotros, sí, tal vez trayendo libertad al conocer la Escritura, lo que Jesús hizo y por qué lo hizo, que es lo importante, porque Él nos ama. Él ama a cada uno de nosotros. Dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Vengan a mí, yo a ninguno le echo fuera. Y ese es el mensaje de la Escritura. Y quiero hacer una oración. Señor, gracias porque ese cordero inmolado un día va a venir para rescatarnos, para llevarnos una libertad gloriosa, llevarnos y reinaremos contigo por siempre, Señor. Gracias. Yo levanto a cada persona que aún tenemos, Señor, ataduras, tenemos dudas, tenemos incredulidad, estamos atados a algún pecado, alguna mala información, alguna distorsión en lo quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Tal vez esa sea nuestra atadura. Tenemos nuestra identidad dañada por el enemigo, por las circunstancias, la sociedad, lo que sea. Pero Señor, tú vienes a traernos claridad en nuestro caminar, en nuestro futuro contigo. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, en esta hora, porque queremos ser verdaderamente libres, porque creemos en tu Hijo Jesucristo y que nos ha dado libertad. Gracias, Señor, por este tiempo. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Equipo de alabanza, si quieren.